Bienvenidos amigos a este su programa Psicología Reconciliadora. Aquí los saludamos Santiago y yo Liliana para el día de hoy hablar sobre un tema bastante interesante. Es el tema de trastornos de personalidad limítrofe o borderline. Concepto que ustedes probablemente han escuchado en cualquiera de las dos maneras y que a nivel de trato, sobre todo en las relaciones humanas, es bastante desgastante, ¿verdad? Así es, ciertamente es muy desgastante muchas veces para la persona misma, pero también para el entorno, ¿no? Y cuando hablábamos en un capítulo anterior de los problemas de personalidad y mencionábamos de que, por ejemplo, el problema de personalidad antisocial causaba estragos alrededor, ¿no? Porque tenían conductas, hacían cosas en que rompían normas y no había culpa. En el trastorno limítrofe de la personalidad muchas veces puede haber un malestar alrededor, pero también hay un sufrimiento interno intenso porque la persona descubre que tiene reacciones que no quisiera tener, ¿no? Son reacciones desproporcionadas, ¿verdad? Son desproporcionadas. Muchas veces, y esto es algo que caracteriza a la persona con este tipo de personalidad, tienen reacciones que, si bien muestran una inestabilidad afectiva, es decir, en el ánimo con el que están muy grande, no pueden cambiar, es una persona que puede estar muy contenta y por algo que le ocurrió pasar a la tristeza o pasar a la cólera repentinamente. Esto de acá muchas veces se debe a una forma de leer la realidad en la que se guían de acuerdo a lo que sienten, ¿no? Me decía una vez una paciente, lo que yo he hecho, yo veo que no tiene lógica, no responde al hecho, pero sí tiene proporción con cómo me sentía yo por lo que había pasado, ¿no? Y eso es clave, la vivencia interna es algo en lo cual hay que tomar atención, sobre todo en el tema de la familia, al momento en que uno va viendo en los chicos cómo se va expresando ese mundo interior, o en los mismos padres incluso, si es que está sucediendo a nivel de pareja, que se está pudiendo identificar este problema. Es más frecuente en mujeres, pero de hecho también se presenta en hombres. Es como una vivencia interna bastante intensa, bastante intensa en el tema emocional, en el tema afectivo. Y yo he visto que en terapia, además, muchas veces lo que tú mencionas como un ejemplo de esta paciente, se trata de justificar como una extrema sensibilidad, pero que va más allá de los límites de la sensibilidad, porque estamos hablando de reacciones emocionales desproporcionadas, intensas, y que tienen que ver, como decías tú, con un subjetivismo muy alto también. Así es, hay una lectura subjetiva de las cosas que lleva a actuar de una forma desproporcionada, pero también hay una alta impulsividad que las personas usualmente no pueden controlar, y es una impulsividad que se manifiesta en factores o en ámbitos en los cuales son realmente dañinos para la persona, como puede ser el hecho de incurrir en actividades en las que pone en riesgo la propia salud, conducir en estado de ebriedad a alta velocidad, hacer actividades en las cuales se arriesga, tal vez deportes de aventura, sin tener nada en contra la gente que hace deporte de aventura, pero cuando sabe que podría poner en riesgo su vida y lo hace, o en tener una conducta sexual desmanejada, o incurrir en gastos pero de forma impulsiva, a diferencia de lo que hemos conversado en algún momento del trastorno bipolar, en el que hay gastos excesivos, pero porque hay un sentimiento de sobrevaloración en la persona, ¿no? Y esta impulsividad que se manifiesta a ese nivel se puede manifestar también en una impulsividad que se vuelca agresivamente contra uno mismo, y por eso es que tenemos personas que pueden agredirse infringiéndose golpes, cortes o incluso intentando atentar contra su vida. Efectivamente, y ya llevándolo incluso a la experiencia del día a día en el hogar, se pueden ver actitudes que va a haber que como que ser muy fino para saber ubicar, que son exabruptos, o sea, en la impulsividad en las relaciones humanas, ¿no? Tanto como gritos, como cosas que la persona, si lo piensa bien, no lo diría, pero que en ese momento se desmaneja. Y no estamos hablando evidentemente de, estamos heridos por el pecado y muchas veces puede haber irritabilidad en cualquiera de nosotros, pueden haber incluso
personas que equivocadamente reaccionan de una manera muy agresiva, muy violenta. Pero acá hay una impulsividad marcada en el tema de relacionarse con los otros, de resentirse, o por ejemplo, que también lo he visto y que vale la pena tomar en cuenta, el tener un exabrupto en el trato con alguien, decirle cosas muy fuertes y quedarse 2, 3 días, a veces una semana sin hablar con la otra persona. O sea, es muy difícil que retomen la estabilidad emocional y además está muy ligado con lo afectivo. Te lo digo por el tema del sufrimiento que se pueda vivir en la familia, ¿no? Así es. Me has hecho acordar que alguna vez una paciente me dijo, y digo una paciente porque como mencionaste, hay una mayor proporción en mujeres que en hombres en este cuadro, me decía, doctor, realmente, y me hacía recordar la cita de San Pablo, ¿no? De mi parecer, mi proceder no lo comprendo porque hago el mal que quiero y no hago el bien que quiero. Porque decía, yo quiero portarme bien, yo no quiero responderle así a mi mamá, pero se me sale. Y en realidad yo no quisiera hacer este daño, pero lo termino haciendo, porque hay una dificultad. No vamos a decir que son personas que están sometidas pasivamente a sus impulsos o sus variaciones afectivas, pero que sí hay una dificultad para manejar porque a nivel emocional resulta muy complicado para la persona poder controlar las emociones y poder revertir los sentimientos que puedan tener, y por tanto ahí es donde la psicoterapia muchas veces tiene que ser un trabajo de largo aliento para poder ayudar a la persona y reencauzarla en sus dinamismos. Y en casos así además es muy recomendable la psicoterapia individual, pero particularmente que sea complementada con una psicoterapia de familia, para poder ir viendo a la luz de la familia cómo se están dando esas relaciones. Porque como la visión es parcializada, como es muy subjetiva, la paciente, la persona que lo está padeciendo, suele contar su versión, como ha visto las cosas y sinceramente las percibe así, pero como es tan subjetivo y tan de su lado según sus ansiedades, inseguridades o inestabilidad, está distorsionada. Entonces sí se alienta a que se tenga tanto terapia personal individual como un trabajo con un psicoterapeuta a nivel familiar. Así es. Y vale la pena señalar también que cuando mencionabas hace un momento lo de la ira que puedan tener, probablemente todas las personas tenemos un mal día, ¿no? Todas las personas tenemos malos días o incluso malas semanas, pero podemos regular nuestro proceder. Sí, la autorregulación es un tema importante. Sin embargo, en una persona con un problema limítrofe de la personalidad suele haber una expresión inapropiada de la ira, que puede ir desde comentarios que muchas veces no son comentarios ni siquiera agresivos, pero que son lo que comúnmente en un lenguaje coloquial decimos agarran carne, es decir, saben cómo hacer un comentario que puede herir a la otra persona o que puede hincar a la otra persona de tal manera que molesta. Pasar por agresiones verbales o por una agresión psicológica hasta pasar a insultos o agresiones físicas manifiestas. Pero esta ira que se expresa de forma inapropiada se puede vertir hacia los demás, se puede vertir a veces hacia objetos, ¿no? Chicas que entran en su cuarto cuando están muy molestas y empiezan a lanzar peluches, objetos, romper cosas, ¿no? E incluso puede revertirse hacia uno mismo. Efectivamente. Y otra característica también importante, ya relacionada con cómo establecen sus relaciones personales, es esta angustia o este esfuerzo porque las personas no la abandonen, subjetivamente lo abandonen, porque para cualquier persona con un nivel de madurez afectiva, digo, más o menos usual, es desproporcionada la angustia que puede experimentar. Y es que interiormente sí te describen como un vacío muy fuerte, una sensación de vacío, de no poder estar consigo misma o consigo mismo. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque, como hablábamos al inicio, hay una experiencia subjetiva que es lo que está primando según cómo se siente. Y por eso también la demandancia, o sea, una actitud muy demandante, muy intimista muchas veces, muy de reclamar cosas que con buenas intenciones de repente unos padres pueden querer cubrir todas las inseguridades, pero que en este caso no es solamente un tema de inseguridad, sino que hay un tema de distorsión de la realidad y definitivamente va a darse una inmadurez afectiva, pero es más que eso.
Así es. Hay una experiencia de vacío, pero es una experiencia dramática porque allí no solamente es el componente subjetivo, sino que sí es una experiencia real, ¿no? Muchas veces los pacientes lo manifiestan como tengo un hueco aquí en el pecho. Sí, te lo dicen y te tal lo cual. dicen así, tú lo habrás visto también, que te lo dicen, no sé cómo decírtelo, pero tengo una sensación de tener un vacío aquí en el pecho porque es una sensación de un vacío constante que pueden estar experimentando y que en ese afán de llenar el vacío es que muchas veces se incurren en desórdenes, ¿no? Ahora, mencionabas a la familia como un elemento protector y hay que tener en cuenta esto, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, desde tomar una labor preventiva. Si bien tiene un rol importantísimo en el acompañamiento y la mejoría de un paciente o una persona con una personalidad limítrofe, tenemos en cuenta que hay estudios que demuestran que hay un rasgo que muchas veces se repite en algunas personas que tienen personalidad limítrofe, que es una descalificación, ¿no?, constante, una descalificación ya instalada de parte de los padres, principalmente de la mamá, lo cual entiendo a veces es duro tocar el tema, a veces es difícil también uno como padre o como mamá sobre todo ponerse a pensar en esto, pero muchas veces son personas que la mamá, digo los padres, pero principalmente la mamá, ha descalificado con comentarios pequeños desde tú no sabes hacer las cosas, ¿no? Tu hermanita lo hace mejor que tú, mira a tu prima qué correcta que es, mira a tu primo qué bien que le va en el colegio, ¿no? Te mando a buscar las cosas y nunca lo haces, no aprendiste a cocinar cuando te enseñé. Mensajes que uno da constantemente y que probablemente son con intención de animarlo a que haga las cosas, pero que va descalificando, va minando esa personalidad que se está consolidando a lo largo de la adolescencia y luego deviene muchas veces en una personalidad inestable, que es el otro nombre con el que se conoce al trastorno limítrofe o borderline. Efectivamente, y que deja también como consecuencia una tendencia durante la vida, y esto también es algo llamativo que puede ayudar a ubicar el trastorno, es esta permanente idealización y devaluación de la gente, ¿no? O sea, la misma persona en un momento puede ser maravillosa, su salvación, no sabe qué hacer, no sabría qué hacer si no existiera, pero al mismo tiempo en otro momento, cuando no llena las expectativas que tiene, sabemos que toda idealización va a cobrar una factura en algún momento, al no llenarlas, entonces es extremadamente devaluada. Entonces mueven en su mundo o con la misma persona o con diferentes personas. Algunas las idealizan, otras las devalúan. Y aquí el tema de los padres es particularmente necesario porque sí puede darse la situación en que ven este problema en los hijos y es doloroso porque ven que los propios hijos son los quienes lo están devaluando o no tomando en cuenta o siendo agresivos. Y en este respecto no va a ser simplemente aguantar porque decir, bueno, pobre, está enferma, pobre, no sabe lo que dice, sino poder ayudarle a objetivar, o sea, el tema del encuentro con la realidad, con la verdad, el ayudarles a desarrollar una lógica es muy importante, es un encuentro con la verdad finalmente, que es gradual, es como les decíamos en otro capítulo, una de las claves en los trastornos de personalidad es la educación o reeducación, y sí es clave para poderles constantemente y de una manera evidentemente reverente, el poder ayudarlos a reflexionar. Pero mira, si yo fuera tan mala, no es como estás diciendo, ¿no? Porque mira lo que estoy haciendo por ti, pero no a manera de sacarlo en cara, sino a manera de que pueda ir viendo esa realidad. Y el otro punto que también les va a ayudar mucho es el brindarles una estructura. O sea, pensemos en alguien que está viviendo subjetivamente como en un temblor permanente, como en el piso se está moviendo, definitivamente se siente más expuesta, más vulnerable. Y muchas veces pueden ser hijos o parejas, si es el caso, que suelen ser caóticos en sus tiempos, en cómo llevan la vida, muy inteligentes de repente, por momentos. Incluso conozco y tengo la experiencia de haber visto gente brillante, pero que en el manejo del día a día, si no tienen una estructura, les va muy mal, porque se frustran, se sienten mal de no poder llevar una vida ordenada, responsable, lograr las metas que quisieran. Entonces, también en este sentido es importante dentro de la familia el poder tener claros los momentos de encuentro, los horarios, las responsabilidades, el compartir,
Es decir, el brindarles una estructura donde de alguna manera se pueda ayudar para que la persona se vaya encontrando poco a poco a sí misma y vaya pudiendo animarse a reconocer lo que está viviendo y además a alentarlos al cambio, ¿no? A veces tiene que ver con una malentendida aproximación a la libertad, ¿no? Así es. Que eso podemos haber visto muchas veces en muchos papás, no solamente en la consulta, a veces en muchos amigos nuestros, incluso a veces nos puede tocar muy de cerca cuando en aras de dejar al niño, a la niña crecer libremente, no se le pone límites. Y nuestros hijos necesitan límites porque si no tienen límites, luego crecen inseguros, ¿no? Si es que un niño, uno no le dijera que puede nadar hasta cierta parte del mar porque luego tal vez no tiene piso o hay una corriente, si no nada bien podría ahogarse, él va a seguir nadando y luego se va a dar cuenta que está en medio de alta mar y no tiene a dónde ir. Entonces tenemos, si bien esto es un caso extremo, pretendo ser figurativo, tenemos que ponerles límites a nuestros hijos, porque luego piensan que pueden hacerlo todo. Entonces, aquel niño que cuando pide algo siempre se le da, ¿no? Los chiquitos que hacen pataletas y que no se les educa en decir, mira, ahorita lo que estás pidiendo no es conveniente dártelo porque hay un momento para cada cosa, o los niños que dicen primero juego y luego las tareas, o que se quedan haciendo tareas hasta altas horas de la noche cuando pudieron haberlas hecho antes, y bueno, uno dice, si no necesitas dormir más horas, no importa, pues tienes 10 años, pero acuéstate a las 12 o a la 1 de la mañana, vamos quitándole la posibilidad de tener límites, de no tener la estructura que mencionas, y esto luego puede ser un factor también que favorece el tener una estructura inestable de personalidad. Efectivamente, y ya tanto en lo preventivo como en la intervención, cuando se detecta el problema, en esta línea de estructura, de límites, si justamente la inestabilidad y la falta de seguridad es algo que marca tanto este problema, pensamos en lo importante que sea el mismo mensaje de los padres, o sea, que siempre los papás transmitan un mensaje, si se quiere, en la misma orientación, en el mismo sentido, ¿no? Partir de cosas tan simples como los permisos y que muchas veces son la ocasión de discusión en la familia, pero también en cómo establecer estos límites, que si los padres van a tener diferencias de criterio, no sea delante de ellos. Y mucho menos, obviamente, anda a preguntar a tu mamá y después la mamá le dice que sí lo haga y el papá dice, ¿cómo le has dicho que sí lo haga? Delante del hijo adolescente o niño o la situación que sea. Entonces sí, también recordaba a raíz de muchos casos que he tenido la oportunidad de ver, de lo importante que el mensaje sea unívoco, ¿no? Incluso si uno de los padres en algún momento le falla el criterio, pues en otro ámbito, en otro momento, poderlo discutir. Así es, porque esto también de algún modo puede favorecer el paso de la idealización a la devaluación que tú mencionabas, ¿no? Muchas veces pacientes con estas características de personalidad tienden a pasar, como decías, de idealización a devaluación y por lo mismo tienden a etiquetar a las personas, ¿no? Es como le decimos, le ponen un aspa o le hacen la cruz a la persona, entonces descalifican y ya no confían en los demás. Entonces yo creo que es una misión también como padres, así como uno debe buscar tener un criterio uniforme, buscar educar también a los hijos de una forma uniforme, en el sentido de explicarles que las personas se pueden equivocar, pero eso no las descalifica, ¿no? Que hay que darse unas oportunidades, que finalmente todos tenemos distintas características y que debemos de aprender a confiar en los demás y a poner nuestras esperanzas y nuestra confianza finalmente en Dios, tanto para nosotros como para lo que le suceda a las demás personas, porque si no ocurre esta suerte de descalificación constante y desconfianza en distintas personas porque no me dan la estructura o la tranquilidad que yo estoy buscando. Efectivamente. Y en este sentido es tan saludable el pensar cómo Dios quiere que una familia sea no una sobreprotección, sino que sea un hogar. O sea, el tema del hogar como el medio por el cual se va a reflejar el amor de Dios, pero que en sí mismo además habla del amor, de la seguridad que se brinda a los hijos, es fundamental. Y en ese sentido también nosotros sabemos que muchas veces pueden haber dificultades, obstáculos, que la familia necesita ir avanzando como lo que es, como la familia, como una unidad, como un puño, como una comunidad. Pero es importantísimo también que si se presenta en esta familia alguno de los miembros que pueda tener este trastorno borderline,
toda la familia intervenga y comprenda. O sea, pero no una comprensión, como mencionábamos en otros momentos, que sea permisiva, ni tampoco que sea aplastante, sino que vaya educando. Nuevamente aparece el tema de educar en la virtud, educar en la maestría. Muchas veces el paciente, la paciente, va en el proceso de recuperación, va a poder detectar, ¿no? Esto que te decían, no quiero, en pocas palabras era realmente hago el mal que no quiero, pero va a poder detectar que ha hecho algo o que está teniendo una reacción desproporcionada, pero si uno les va educando en la maestría de sí mismo, no quisiera usar la palabra autocontrol porque a veces como que suena muy mecanicista, estamos hablando de algo que va más en la línea de las virtudes, de la maestría, del autodominio. Sí es importante, incluso en una cultura como la nuestra que llama tanto a eres auténtico, haz lo que te provoque, qué es lo que te gusta, te mereces este engreimiento, en fin, es bien difícil, es como un desafío, ¿no? Pero tan necesario el poderlos educar en el autodominio, en la maestría, a nivel de lo que se dice, la maestría en la propia voluntad, en el entendimiento. Ya hablábamos la importancia también de una mente que se eduque a poder percibir con lógica la realidad y las pasiones, que en este caso también es muy importante porque están muy de la mano con esa impulsividad, cómo educar las emociones, enseñarle que no van a ser según las emociones, según cómo se sienta, necesariamente como esté. Es decir, hay situaciones donde los padres pueden ser esa suerte de espejo, sin perder obviamente el sentido de encuentro, pero que les pueden decir, estás bien, confía que estás caminando, estás avanzando, estás siendo más generosa, más entregada, estás cambiando, aunque la adolescente o el hijo adulto incluso, que tiene una confianza en sus padres, que la va ganando, vaya reconociendo que sí está caminando a pesar de sentirse mal, porque realmente el tema emocional es muy fuerte. Así es. Lo cual implica un esfuerzo grande de parte de los padres, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver a muchos padres que en efecto se desgastan acompañando a los hijos y es comprensible que se desgasten porque es un cuadro que es muy demandante a nivel de las emociones para también las personas que acompañan. Pero he podido ver con mucho agrado cómo muchísimas mamás, muchísimos papás con una caridad cristiana, incluso en muchos de mis pacientes que no son creyentes, pero que uno puede ver que hay esa caridad finalmente que los mueve a acompañar al hijo, a estar velando por él y estar por amor al hijo, ¿no? Ese amor que nos viene de aquel que es todo amor, pueden estarlo acompañando y ayudando en las necesidades. Y pueden comprender además que en ese camino esforzado hay que ser firme, ¿no? Así como hay que ser tierno, hay que ser firme como para poner límites a la persona, ¿no? Alguna vez una paciente, la mamá de una paciente en el hospital me decía, me encontré con ella en los pasillos y yo la había visto 2 veces que había estado de guardia en la emergencia llevando a la hija y me decía, aquí estoy pues doctor en mi hotel, porque venía constantemente al hospital, ¿no? Okay. Pero en determinada conversación que tuvimos, la animamos a que sea firme con la hija porque había mucho de manipulación, que es un factor a veces característico de estas personas, y empezó a cambiar la chica. Ciertamente no es que estemos pretendiendo dar recetas mágicas, pero sí a lo que voy es que demanda un esfuerzo para los padres, en muchas veces cambiar el esquema que tienen de estar siendo condescendientes, contemplando a los hijos y más bien tener firmeza, que también implica una grandeza de corazón tanto como para el cariño que se les pueda tener. Efectivamente, y pensaba también en otros pacientes que son los hijos de una mamá con un problema así, ¿no? O sea, definitivamente cuando pasan los años las cosas se comprenden mejor y lo que brilla muchas veces es el amor de madre que ha tenido la mamá o que puede pasar también con papá, porque el hecho de que sea menos frecuente no quiere decir que no se presenten hombres, pero que finalmente creo que por lo menos dentro de una mirada esencial que va a lo profundo, uno descubre la riqueza y el sacrificio que ha implicado para los papás, más allá de sus limitaciones, poderse entregar y dejar esa herencia de amor, de generosidad. Pero es importante también, si es que se da el caso, que uno pueda ubicar y decir, entonces de repente
esta paciente tenía a su mamá border y ella no se dio cuenta, y ella es una paciente que incluso tiene hijos, ¿no? O en el caso que sea el padre, es importante incorporarlo a la lectura personal, porque en el caso que ya menciono ahora, el caso de los hijos, que puedan tener uno de los padres que tenga un trastorno border, entender por qué entonces muchas veces queda como una experiencia de inseguridad, de que el medio es un poco impredecible, bloqueo de las emociones. Entonces, una serie de mecanismos que en su momento podrían haber, si se quiere, tenido el hijo para protegerse, pero que pasado el tiempo y ya fuera de contexto, sí pueden ser como algo que queda, ¿no? como una pieza del rompecabezas que no termina de armarse. Entonces también me parecía interesante, ¿no? Sí, y que puede ser, por no decir debe ser, ¿no?, asumida de una forma reconciliada, ¿no? Cuando uno descubre que, papá era así, y ya entiendo probablemente que sus exabruptos, las discusiones, las cosas que nos decía, todos los tratos hirientes que podía tener, responden a que había una estructura de personalidad que lo llevaba a actuar así, decir, bueno, pues Dios mío, te agradezco por el padre que tengo porque aún con todas esas limitaciones ha podido darme todo lo que tengo y parte de lo que soy, ¿no? Y eso es algo de verdad que implica una actitud reconciliada, no resignada, una grandeza de corazón de decir, bueno, pues mamá era así, papá era así, o mamá es así, y yo le entiendo, ¿no? Y tiene todas estas características, pero por ejemplo, es una fabulosa abuela, además de ser una estupenda madre, más allá de las limitaciones que puede haber tenido. Y es que en verdad, con Dios, el amor todo lo puede, todo lo espera, y el amor de padres y de hijos es la mejor muestra de lo más importante en nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.